Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos entonces pues con una oración. Padre, eterno, glorioso, creador del cielo y de la tierra, sentado en tu trono y a tu derecha está el Señor Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos y recordarnos todas las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado a través de toda la historia. Hoy venimos, Señor, a estudiar tu palabra y te pedimos, Padre amado, que nos des una mente abierta, un corazón abierto para que podamos recibirla con el gozo y la alegría que tú nos las has provisto. Te pedimos, Señor, por los que están en caminos, tengas misericordia de ellos y lleguen aquí con bien y que podamos entonces, Señor, reconocerte como el único Dios verdadero para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bien, la semana pasada introducimos la confesión de fe de Westminster, el capítulo 20, y el tema que estamos tratando es de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Y específicamente, pues, en esta ocasión hablamos de que en el capítulo 19 tratamos con el tema de lo que sería la ley ceremonial. Las leyes ceremoniales pues eran lo que abarcaban todas las normas relativas a las celebraciones y rituales habituales relacionados pues con el tema del templo, la adoración, las 5 ofrendas principales, cómo manejar las ofrendas, el inicio del sacerdocio, las normas relativas a la limpieza y a la impureza, el ritual del día de expiación, o sea, todas esas leyes que Dios estableció para que el hombre cumpliera, no necesariamente para que recibiera el perdón de su pecado, sino más bien para que el hombre pudiera recibir, apaciguar la ira de Dios al seguir estos rituales. También hablábamos de cómo se aplicaba la sangre y por qué las fiestas, las festividades especiales, todas las instrucciones de Dios en torno a la construcción del tabernáculo y posteriormente al templo. Y estas leyes pues tenían como objetivo ser o mostrar las representaciones físicas de la santidad de Dios y de la santidad que Él esperaba de su pueblo. O sea, la ley ceremonial determinaba la forma en que el pueblo debía acercarse a Dios en la adoración, y estas pues apuntaban a la venida del Mesías, ya que Jesús era la figura presentada en todo lo que era la ley ceremonial. Con la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús entonces materializa esa ley ceremonial. Y ahora los cristianos pues no están sujetos a observar tales leyes, ya que la iglesia pues no es la nación de Israel. Así que este capítulo 20 de la Confesión de Fe nos revela las libertades que el hombre del Nuevo Testamento recibe como beneficio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Una nota al calce que hicimos la semana pasada pues fue hablar acerca del pecado, que no había sido incluido en esta introducción, y dijimos que el pecado es una actividad interna en el hombre. El pecado está interno en el hombre. Lo que está externo al hombre es la tentación. O sea, no tenemos evidencia bíblica en ninguno de los evangelios, en ninguna parte del Nuevo Testamento, donde un hombre cristiano, un hombre que ha sido salvado, pueda ser poseído por un demonio. O sea que nuevamente, pues, la naturaleza pecaminosa del hombre sigue siendo naturaleza pecaminosa del hombre, o sea, la concupiscencia es donde somos atraídos y seducidos, y cuando nosotros cedemos al pecado, entonces que pecamos. Pero que nuevamente Satanás no te puede obligar a pecar. ¿Me explico en eso? O sea que nosotros voluntariamente accedemos al pecado. Entonces lo que estábamos viendo era, o sea, cómo la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo había vencido esa porción del pecado en nosotros. ¿Okay? Así que la sección 1 comienza diciendo lo siguiente.
La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio. O sea que en otras palabras, antes en la ley ceremonial nosotros teníamos que venir con un cordero, traer este cordero, presentar este cordero para que fuera degollado, y por el sacrificio de ese cordero nosotros tuviéramos, paz para con Dios por un año, no necesariamente el perdón del pecado, ya que en Hebreos hemos visto que la sangre de los machos cabríos y de los toros no perdonaban el pecado. Eso también aparece en Gálatas. Entonces, Cristo ha comprado la libertad para los creyentes bajo el Evangelio. ¿Ok? Así que esto consiste, número uno, en libertad de la culpa del pecado, libertad de la ira condenatoria de Dios y de la maldición de la ley moral, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna, como también en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por temor servil, sino con un amor filial y con intención voluntaria. Todo lo cual era común también a los creyentes bajo la ley. O sea que de la misma manera que el hombre del Nuevo Testamento se salva por la gracia, el hombre del Antiguo Testamento se salva por exactamente la misma gracia. ¿Okay? O sea, todo lo que estamos viendo, primero se vio la ley ceremonial, eso era lo que creían los del Antiguo Testamento, y ahora Jesucristo es la sustancia de esa ley ceremonial, por lo tanto, eso no ha cambiado. Lo único que cambió fue entonces que Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, ha hecho la sustancia de lo que era la ley ceremonial, y por eso la ley ceremonial ha quedado obsoleta. Bueno, vamos nuevamente. ¿Cómo se salva el hombre del Antiguo Testamento? O sea, el hombre del Antiguo Testamento se salvaba, ¿no? Pero mirándose adelante a la cruz. Mirando a la cruz. Pero, o sea, ¿tenemos evidencia de que el hombre del Antiguo Testamento fue salvo? Sí. En el monte de la transfiguración, ¿quiénes estaban? Y Moisés. ¿Cómo fueron ellos salvados? ¿Me explico? ¿Ah? ¿Cómo? Sí. Bueno, de todas maneras, Moisés y Elías aparecen en el monte de la transfiguración hablando con Jesucristo. Lo interesante del caso es cómo los discípulos saben que ese era Moisés y cómo los discípulos sabían que ese era Elías, porque no había, una foto de ellos. ¿Me explico? En tiempos distintos. Claro. O sea, a través del Antiguo Testamento encontramos a Dios de mi salvación. Los judíos del tiempo, por ejemplo, cuando Jesucristo fue al sepulcro de Lázaro, y les decía, ¿crees tú que yo puedo resucitar a Lázaro? Le decían, sí, Señor, yo sé que algún día tendremos el día de la resurrección, le decían las hermanas de Lázaro. Y entonces, ellos sabían que había una resurrección para el hombre que moría creyente de las bendiciones de Dios, de las obras de Dios. O sea, que nuevamente el hombre del Antiguo Testamento sí se salvaba. O sea, eso era, y lo que dijo Marlene, el hombre del Antiguo Testamento, estaba mirando las promesas en la ley ceremonial que apuntaban a Jesucristo. Cuando Jesucristo muere y resucita, 2000 años después, ¿qué estamos mirando nosotros? Estamos mirando la cruz, o sea que ellos lo veían en el futuro, nosotros lo vemos en el pasado.
O sea, lo creemos como un hecho. Eso es fe. Los del Antiguo Testamento lo creían como un hecho. Eso es fe. O sea, por la fe se contó por justicia. O sea, Abraham nunca vio una descendencia tanto, o sea, como las estrellas que no las podía contar o como los granos de la arena que no se podían contar. Sin embargo, él le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. O sea, su fe fue contada por justicia. ¿Por qué razón? Porque él vio en el futuro esa descendencia. Sí. Así que nuevamente, pues, o sea, es exacta, o sea, acuérdense que Jesucristo dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea, ayer, o sea, lo que él propuso ayer en la ley ceremonial apuntaba a la cruz. El principio y el fin. Eso apuntaba a la cruz. En el Nuevo Testamento, nosotros estamos leyendo las promesas en el Evangelio y eso apunta a la cruz. O sea que el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento quedó completamente obsoleto, si la ley ceremonial quedó obsoleta. Porque nuevamente ya nosotros no traemos un cordero para ser sacrificado, para que entonces el pastor lo degolle y tome la sangre y la lleve o sea, porque no tenemos un arca de pacto para derramar la sangre y tener no necesariamente perdón, sino apaciguar la ira de Dios por el pecado. Pero que nuevamente, lo que venía del Antiguo Testamento se está manifestando en el Nuevo Testamento. O sea, que esa porción no ha cambiado, la redención no ha cambiado, lo que cambió fue entonces la ley ceremonial. ¿Ok? Así que nos quedamos entonces como también en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por temor servil, sino con un amor filial y con intención voluntaria. ¿Okay? En otras palabras, estamos nosotros el servir a Dios es porque amamos a Dios. No lo servimos porque tenemos temor que nos vaya a meter en el infierno. ¿Me explico? O sea, sentimos un amor por el Señor. Sentimos un deseo de servirle. Y todo lo cual era común también a los creyentes bajo la ley, aunque bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica y que tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de la gracia y mayores participaciones del Espíritu de Dios que aquellas de las cuales participaron los creyentes bajo la ley. Y mayores participaciones del libre Espíritu de Dios que aquellas de las cuales participaron los creyentes bajo la ley. Así que nuevamente, lo que les menciono, ellos tenían que traer un cordero. Nosotros no tenemos que traer un cordero. O sea, nosotros no tenemos que ofrecer ofrendas de paz al Señor, porque ya hemos sido reconciliados para con Dios. Cuando Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, la paz que Él estaba dándonos era la reconciliación directamente con Dios. Esa era la paz que el Señor nos estaba dando. ¿Sí? Así que esta sección, o sea, esto que acabamos de ver en esta primera sección, lo que destaca es que Jesucristo ha pagado el precio de la libertad de los creyentes y esta ha sido otorgada por el Espíritu Santo y que la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están en el Evangelio consiste en lo siguiente. O sea que nuevamente lo que acabamos de leer tiene bastante carne en el hueso. Así que nuevamente lo que acabamos de leer consiste de lo siguiente. Número 1, Jesucristo
por su muerte y resurrección, por su obediencia, nos ha dado libertad de la culpa del pecado. Es lo primero, o sea, nos da libertad de la culpa del pecado. En Tito capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que lo primero es, tenemos libertad de la culpa del pecado. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo, número 2, nos ha librado de la ira condenatoria de Dios. Eso era algo que los tenían en el Antiguo Testamento. Porque nuevamente el Cordero no perdonaba el pecado, solamente apaciguaba la ira de Dios sobre el hombre. Así que la muerte y resurrección de Jesucristo nos ha librado de la ira condenatoria de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró ¿de qué? De la ira que ha de venir. ¿Qué es la ira que ha de venir? Lea el Apocalipsis para que vea la ira de Dios sobre la tierra, sobre los hombres impíos, sobre los hombres que realmente no lo toman en consideración a pesar de que lo conocen. De esa ira es que somos liberados. ¿Okay? La muerte y resurrección de Jesucristo nos ha librado de la maldición de la ley moral. ¿Okay? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Así que Jesucristo nos libera, nos redime de la maldición de la ley. O sea, bajo la ley estaba establecido que el que no cumpliese, o sea, todos los decretos de la ley, era maldito. ¿Okay? Así que nos libera de la ley. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos libra de este presente siglo malo. Gálatas capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. O sea, recuérdense que siglo malo no son exactamente los primeros 100 años. O sea, siglo es un espacio de tiempo indefinido. ¿Me explico en eso? O sea, que nuevamente, si ustedes miran, o sea, por ejemplo, Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuánto tiempo pasa entre el versículo 1 y el versículo 2? Hay un espacio de tiempo. En el principio Él creó los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Oye, ¿cómo estaba la tierra desordenada y vacía? ¿Por qué estaba la tierra desordenada y vacía? O sea que nuevamente hay un espacio de tiempo ahí indefinido y realmente no sabemos 100% con certeza qué fue lo que pasó. Pero, o sea, fueron 7 días los cuales utilizó Dios. Después de ese punto en adelante, para hacer esta creación. ¿Okay? O sea, pues ese espacio de tiempo que tú dices que está ahí en el limbo. Pudiera estar en el limbo, quizá. Yo creo que Jeremías nos puede dar una pequeña luz a qué pudo haber ocurrido en ese tiempo. Déjame ver si encuentro el versículo.
sea, pudiera tener un significado no acabada en su forma y todavía sin habitar por criaturas. Hay dos maneras en las que lo puedes ver. Ok, adelante. Una es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y es como si Dios hubiera hecho algo que estaba desordenado. Es una de las formas en que lo puedes ver. Sería un poco contradictorio en base a que Dios es un Dios de orden, pero pudiera ser que la tierra estaba desordenada y vacía. Algo creó Dios, una atmósfera. Tal vez en ese sentido fue, no sabemos si fue la tierra, algo fue lo que fue la tierra con algo. Dice que eso estaba desordenado y vacío. Y en 7 días él lo ordenó. Separó el cielo de la tierra, separó el mar de la tierra, o el cielo de la atmósfera, el mar, creó los animales y lo ordenó. Esa es una postura, es lo que dice, bueno, ¿cuánto tiempo pasó de que Dios creó a que lo ordenó? Otra postura es que creó Dios los cielos y la tierra y al mismo tiempo lo ordenó. Estaba desordenada y vacía porque tal vez la primera creación fue eso y Dios lo empezó a ordenar, y fue en esos mismos 7 días. Entonces es parte de los misterios de que no puedes entender cómo lo creó Dios de la nada. Y segundo, es eso, tal vez aparte es parte de las traducciones. Si Dios lo creó, cómo estaba desordenado y luego lo ordenó, o lo creó ya ordenado. Son de las preguntas que nunca vamos a poder. Lo interesante y lo valioso de eso es que Dios creó. Eso es lo que nos tenemos que ir. Podemos especular un poquito, pero nunca sabemos entrar en polémica nada más de eso, porque nadie te va a decir exactamente. Ahí es donde se agarran los darwinistas, ¿verdad? Para decir es que fue la evolución. Y es parte de los discípulos, ¿cuánto tiempo pasó en algún tiempo? No sabemos, ¿sí? Pero ellos se agarran ahí para decir que fue la evolución. Sí. Es complicado de explicar. Otra posibilidad que lo hace como referencia cruzada es Jeremías 4:23. Jeremías 4:23. Y nuevamente aparece como referencia cruzada en los comentarios. Jeremías está después de, sí, Génesis, Éxodo. Okay. Dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habrían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Okay? Así que no sabemos si esto está hablando para Apocalipsis, pero o si está hablando de Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Sí. Lo que pasa es que yo creo, o sea, en Apocalipsis la tierra no va a quedar asolada y vacía. Me explico, por lo menos. Uh-huh. Sí. Pero que nuevamente el punto de tiempo, o sea, el siglo malo, que es lo que estamos hablando, no es necesariamente los primeros 100 años, sino un espacio de tiempo que puede ser indefinido. Ya que como ejemplo, pues Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sin embargo, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre medio del versículo 1 y el versículo 2? Es un espacio de tiempo indefinido que realmente no sabemos. Y nuevamente teorizamos en que pueda haber ocurrido un evento. Sin embargo, es especulación.
Ujú. Va a pasar a decir el texto, que Dios creó todo. Entonces, dice que Dios lo creó, la creó vacía, entonces empezó a hacer poco a poco una secuencia de las cosas que hizo. También hay una creencia de que en ese tiempo fue que hubo que se reveló Satanás y hubo, por eso que estaba así vacía, pero yo pienso que en eso uno no puede tratar de indagar mucho en eso, porque si Dios no fue claro en eso, ¿verdad? Hay cosas que en la Biblia no son claras. Yo creo que nosotros no debemos tratar De especular. de especular y de simplemente, yo pienso que fue una secuencia que digo que estaba vacía y que entonces Dios empezó a crear. Es otra manera de poder ilustrar que aunque Dios lo creó, no lo puede dejar solo porque se descompone. Le falta algo. Dios lo crea y tiene que ordenar. Es parte del cuidado que tiene. Solamente para pensar en otra cosa. También vemos a través del Nuevo Testamento pasados unos días. Y sabemos que, o sea, para ir de aquí a San Cloud, si vamos a pie, quizás ha pasado unos días. Sí, así que nuevamente, pues, o sea, pasados unos días, no sabemos si fueron 3, 4, 5, 10 días, 20 días, 30 días, 40 días, o sea, es un tiempo indefinido, eso es a lo que quiero llegar. O sea que por esa razón entonces, en Gálatas 1, 3 y 4, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Y lo que quiero establecer entonces es que siglo malo no son 100 años, sino que siglo malo es un tiempo indefinido. ¿Ok? Y eso fue conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Ok? Así que la muerte y la resurrección de Jesucristo nos libra de la servidumbre de Satanás. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios. Aunque la palabra que utilizan para suavizar el tema de esclavo de Dios es siervo de Dios. Pero la palabra original es doulos, que tiene que ver entonces con esclavo. O sea, cuando Pablo introduce las epístolas y dice yo, Pablo, siervo de Dios, lo que quiso decir es yo, Pablo, esclavo de Dios. O sea, acuérdense que antes de ser convertidos éramos esclavos del pecado. Y ahora que hemos sido redimidos, somos esclavos de Dios. O sea que cuando lo que hicimos fue transferir de amo, mas no transferimos nuestra naturaleza. Seguimos siendo esclavos, pero ahora esclavos de Dios para la justicia. Tú ves que hay que saber interpretar también el significado de la palabra esclavo. Uh-huh. Nosotros somos esclavos de Dios es porque estamos entregados a Él. Le servimos a Él, pero el esclavo que entiende la mayoría de las personas es que el esclavo está supeditado a las órdenes de alguien que hasta lo azota. Y si no, vamos a como estaban a los negros. Sí. Eso era esclavo de su amo. En el término bíblico, esclavo no era una persona que estaba subyugada por azotes, sino que el mismo esclavo por amor servía a su amo. Al punto que el esclavo tenía la opción de cuando cumpliera su tiempo, su término, pues entonces ser liberados o quedarse con su amo. Y el que se quedaba con su amo lo hacía en su voluntad. El tema de esclavitud, o sea, no es el tema de la esclavitud que conocemos. Por favor. Eso es lo que iba a decir, estaba estudiando esa palabra, esclavo, no es la gente piensa como tenían a los negros, Uh-huh. a fuerza, no es más como un sirviente, no es que a fuerza ahí sin pago, sin nada, no, Sí. así no es. O sea, que es un trabajo de servidumbre. De servidumbre. Y por esa razón éramos esclavos de Satanás, pero ahora somos esclavos
de la justicia, porque hemos sido redimidos. Y redimido lo que significa es que Cristo vino y dijo, pues yo estoy comprando este grupo de personas con mi sangre. O sea, cuando yo morí, y no es que Él dio la sangre para comprarnos, sino que más bien por el sacrificio violento que Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir la sangre, por su sangre. Ese sacrificio violento que Él experimentó en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos ahora acceso directo a Dios. Ajá. 400 años bajo esclavitud, sí. Sí. Pero tienes que considerar también que cuando Dios le dijo a Abraham, de ti haré una gran nación, y serán esclavos 400 años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Ya estaba decretado. Ya estaba decretado. Ok, librados de la servidumbre de Satanás, en Hechos capítulo 26, versículo 18, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas de la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecado y suerte entre los santificados. Y no que estamos jugando a la lotería, sino que nuevamente dentro de los santificados, pues tenemos un puesto para con Dios. Por gracia a Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos ha librado del dominio del pecado. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14 dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados. Nuevamente, redención por su sangre, redención por causa de que Jesucristo fue el sacrificio perfecto delante de Dios y que murió una muerte violenta en la cruz del Calvario. Así que cuando ustedes vean la expresión por su sangre, recuérdense, la sangre no es jabón y no es agua y jabón. O sea, la sangre es el sacrificio de Jesucristo, el derramamiento de su sangre. La muerte fue causada porque Él derramó su sangre, su cuerpo se quedó sin sangre. Pero no necesariamente, dicen que fue porque él le reventó el corazón. O sea, ¿a qué refiere? ¿A qué quiere decir eso? Cuando el soldado romano le metió la lanza por el costado. O sea, ¿por qué por este lado? El corazón está acá. Para que fuera directa. Porque si la pone en esquina le va a dar el corazón. Si se la pone en el corazón le va a llegar al corazón. Sí, si le daba por este lado, se iba por acá. Iba perpendicular. O sea, tenía que ir entonces por este lado para que entonces llegara al corazón. Cuando le da con la lanza, ¿qué sale? ¿Y? Agua y sangre. O sea, y ahí es donde él dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ahora, si Jesucristo ya estaba muerto cuando Él le va a dar, se supone que el corazón no está latiendo. Si el corazón no está latiendo, significa que no está bombeando sangre. ¿Ok? Si no está bombeando sangre, significa que cuando le dan por aquí, o sea, si el cuerpo está lleno de agua, ¿dónde está el agua? Pero como la sangre. Y entonces la especulación de algunos cardiólogos es que el corazón le explotó. Y dice que murió por paro cardíaco por hipovolemia. ¿Ok? Algunos dicen que nuevamente fue que el corazón le explotó, por esa razón el torso estaba lleno de sangre y cuando entonces le dan la lanza, salió agua y sangre. Pero no estábamos allí, no sabemos. Estamos especulando, pero me explico. O sea, se supone que
O sea, si tú miras los órganos externos, no tienen sangre. Me explico, la sangre está en las venas. Tienes que perforar la vena para que te salga